Pablo. Nos duele España. Si Unamuno viviera, volvería a dolerle una España con casi 5 millones de parados y prácticas políticas corruptas tan impunes como insultantes. Una España donde miles de ciudadanos nos vemos obligados a retomar el camino que nuestros abuelos recorrieron y emigrar para buscar el presente que nos niega nuestro país. Este sentimiento de dolor, unido a la necesidad de canalizar sus energías e indignación, son algunas de las fuerzas aglutinantes que llevaron a un grupo de ciudadanos españoles residentes en Estados Unidos a crear el Círculo de Estados Unidos como plataforma social, logística y política en torno a la cual articular dos funciones. Una, trabajar por una España a la que poder volver. Y dos, servir como plataforma social e intelectual de apoyo mutuo entre españoles. Se anima a todos los presentes que quieran conocer o participar en el proyecto a escribir sus datos de contacto en la lista que está circulando entre el público y a encontrar más información en la web, Twitter o Facebook Podemos EEUU. Muchas gracias al Círculo Español por facilitar este evento. Gracias también por estar hoy aquí a todos los presentes. Y gracias y bienvenidos a la delegación de Podemos que nos visita hoy. Pablo Bustuindi, miembro del Consejo Ciudadano Estatal y responsable de Relaciones Internacionales de Podemos, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Va a subir ahora Pablo Bustuindi. Hola, buenas noches. Quería empezar sin tirar el atril primero. Quería empezar agradeciendo a los compañeros del Círculo Podemos Estados Unidos que han organizado este evento y que son un ejemplo de los que hay tantos en nuestra organización repartidos por el mundo entero, de gente que se niega a resignarse. Y de eso precisamente quería hablaros hoy. Hace poco menos de un año yo estaba en este mismo lugar, en el Círculo Español de Astoria, viendo un partido de fútbol con un amigo, como hace tanta gente aquí. Yo vivía en Nueva York, vivía en este mismo barrio, de hecho, y como muchas y muchos de vosotros, imagino, estaba peleando por darle forma a un proyecto personal que me costaba mucho imaginar que fuera a ser posible en España. Como muchas y muchos de vosotros también, imagino, peleaba por no caer en esa sensación que se puede apropiar de la gente que se tiene que ir, de la gente que lleva tiempo fuera también. No quería sentirme distante de España, no quería sentirme indiferente. Seguía las noticias con 6 horas de diferencia, escribía artículos, me enzarzaba en conversaciones interminables por el Facebook sobre lo mal que estaban las cosas, sobre lo necesario que sería que sucediera algo. Y bueno, pues con 6 horas de diferencia, como acaba de decir la compañera, me dolía España, me dolía lo que estaba sucediendo. Me costaba hacerme a la idea de que me fuera a quedar fuera por mucho tiempo. Claro que entonces, hace poco menos de un año, cuando estaba aquí en el Círculo Español viendo un partido de fútbol, había algo que había cambiado. Desde hacía unos meses, desde el mes de enero, veníamos trabajando en un proyecto que decía exactamente eso, que decía exactamente que se había acabado el tiempo de la resignación, de dar las cosas por imposibles, de asumir que, bueno, pues que hay situaciones frente a las que no se puede hacer nada, esa especie de maldición que nos obligaba a renunciar a nuestro país, a asistir como espectadores pasivos de un espectáculo bochornoso que nos dolía porque afecta a la gente que más nos importa, afecta a la tierra que más nos importa. Por aquel entonces estábamos trabajando en el programa electoral para las elecciones europeas, haciendo algo que ningún partido había hecho con esas dimensiones hasta entonces. Juntar las capacidades, la inteligencia, el tiempo, las ideas de miles de personas, literalmente, que se sentían partícipes de ese llamado a decir, bueno, basta, vamos a hacer algo, vamos a organizarnos, vamos a movernos, porque si seguimos contemplando pasivamente lo que le está sucediendo a nuestro país, nada va a mejorar. Claro que mientras estábamos haciendo ese programa, ni el más optimista de nosotros podía imaginar el tiempo y la atención que se le iba a dedicar después a analizarlo, a escrutarlo, a
a ver lo que ponía, pero ya entonces, a pesar de que no nos pudiéramos imaginar que todo fuera a ir tan rápido, ya entonces trabajábamos con esa actitud, como si fuera a ser posible, convencidos de que el momento era ahora, convencidos de que esta era la ocasión, que este era el momento y que este era el instrumento con el que queríamos trabajar. Pocos días después, yo me fui para España a echar una mano en la campaña de las elecciones europeas y cuando llegué allí me di cuenta de que era verdad, que lo que me habían estado comentando los compañeros y las compañeras, lo que había visto en fotos, se veía que estaba sucediendo algo en los teatros, en las plazas de tantos pueblos, de tantas ciudades que sistemáticamente se nos quedaban pequeños. Venía un montón de gente y un montón de gente que no habíamos visto nunca en actos políticos de las culturas de las que veníamos. Gente de todas las edades, de todos los orígenes, gente con ideas muy diferentes y que no venían sencillamente a expresar rabia o indignación, sino que venían con la voluntad de sentirse partícipes de ese proceso, de dar un paso al frente, de decir, el momento es ahora. Entonces no salíamos en las encuestas durante esa campaña. Los medios apenas nos dedicaban atención y bendito tiempo aquel. Pero había una especie de convicción, había algo que se sentía. Estábamos trabajando en condiciones muy precarias, sin dinero, casi sin medios, trabajando con materiales prestados, equipos de sonido, durmiendo en casas de compañeros o en pensiones de mala muerte, y aún así, cuando llegábamos a los actos, cuando hablábamos con la gente después, decíamos, aquí está pasando algo. Lo que sucedió después, pues lo conocéis, lo que pasó en las elecciones europeas, lo que vino después en el Parlamento, esa aceleración del tiempo histórico que ha habido en España, que hace que, bueno, pues un sistema, sobre todo un sistema de partidos que parecía inmutable, que parecía que iba a estar ahí para siempre y funcionando siempre con la misma lógica, pues ahora se tambalea y reacciona con mucha agresividad frente a quienes decimos que frente a una crisis como la que estamos viviendo lo que hay que hacer es plantear ideas nuevas y plantearlas de otra manera. Claro, hace apenas 2 semanas, 3 semanas casi, en la Puerta del Sol decidimos ponerle cuerpo a ese proceso, a esa sensación. Nos juntamos cientos de miles de personas para decir que nos lo tomamos muy en serio, que vamos a por todas, que esta vez no nos resignamos y que si no conseguimos darle la vuelta al país, si no conseguimos cambiarlo radicalmente, si no conseguimos recuperar lo que es de todos, si no conseguimos ponerle un poco de sentido común, un poco de decencia al reparto del trabajo, al reparto de la riqueza, al uso de los servicios públicos, a la defensa de un patrimonio que es de todos, si no lo conseguimos, si fracasamos en esa empresa, no será porque haya quedado un solo esfuerzo por hacer, no será porque nos haya faltado media hora de trabajo. En Sol, lo que cientos de miles de personas demostraron es que Podemos no es la herramienta de la indignación, no es la herramienta de la rabia, como nos quieren decir. Podemos es la herramienta de un pueblo que se ha puesto en movimiento, que reclama el derecho de construir una vida mejor y que además dice que lo puede construir, que la puede construir él, que la podemos construir nosotros y nosotras, sin delegar en nadie, sin pasar por nadie. Nosotros tenemos el derecho de decidir sobre las cosas fundamentales que afectan a nuestra existencia y a la de aquellos que nos importan. Hubo un filósofo que dijo una vez que quien no tiene la capacidad de esperar lo inesperado nunca lo va a encontrar. Y creo que esa voluntad no solo de esperar lo inesperado, sino de hacerlo posible, de hacerlo real, de responder a quienes nos dicen que nada se puede cambiar, que lo que queremos es imposible, que no hay manera de hacerlo, que no hay alternativa, que este es el país que tenemos y el país en el que nos vamos a quedar. Bueno, pues reaccionar ante eso con una sonrisa, pero no con una sonrisa de desprecio, con una sonrisa de confianza. Es decir, una vez que la gente pierde el miedo, una vez que la gente se hace consciente de ese poder que reside en todos y cada uno de nosotros, que se llama democracia, la capacidad de decidir entre todos sobre aquello que nos afecta a todos. Una vez que se ha descubierto eso, cosas que parecían imposibles se pueden hacer realidad. No me quiero extender mucho más, pero ese es el mensaje con el que os quería dejar. Podemos fue capaz de esperar lo inesperado, de creer en ello, y eso ha puesto en marcha, ha abierto una ventana de posibilidad para un cambio histórico en nuestro país. Un cambio que tiene que volver
a darnos la capacidad de decidir sobre aquello que más nos importa, sobre qué se hace con los recursos que son de todos, qué hacemos con nuestros hospitales, con nuestros colegios, con nuestras pensiones, con nuestros impuestos. ¿Cómo se decide? No solo el qué, sino el cómo también. Ese proceso nosotros creemos que es imparable y ante cada titubeo, ante la incertidumbre, ante el susto también, reaccionamos dando 2 pasos al frente, diciendo el momento es ahora y vamos a por todas. Os voy a dejar ahora con alguien que no solo explica todo esto mucho mejor que yo, sino que creo que encarna perfectamente esa virtud que comparten muchos millones de personas en España ahora mismo, esa capacidad de no solo de esperar lo inesperado, sino de hacerlo realidad. Con todos vosotros, mi compañero Pablo Iglesias. Queremos construir una España en la que podáis volver. Nunca más una España sin vosotros. Buenas noches, Nueva York. Siempre que me aplauden en un sitio devuelvo el aplauso. Y no es un gesto de cortesía, es porque la clave de todo es lo que está pasando sois vosotros. Hay periodistas aquí y estoy convencido que saben que cuando viene Mariano Rajoy a Nueva York o cuando viene Pedro Sánchez, no pasa esto, no pasa esto. No viene la gente a escucharles. Y eso es lo que realmente les preocupa. No os imagináis la importancia que tiene este mensaje. A nosotros nos están atacando mucho y nos van a atacar mucho. Y hay una cosa en la que se equivocan. A nosotros nos podrán atacar, pero la ilusión de la gente, la ilusión de un país no se puede cambiar. Lo dijimos desde el principio, desde que empezamos la campaña. El poder no teme a la izquierda, el poder no teme a ningún partido, el poder no teme a ningún dirigente, a ningún portavoz, a ningún diputado europeo. El poder teme a la gente y la única manera de que cambien las cosas en España es que la gente asuma que la política es un conjunto de instrumentos que pueden utilizar para cambiar las cosas. Y eso es Podemos, la ilusión de muchísima gente. Y eso, creedme que ya no tiene vuelta atrás, por muchas cosas que digan. Hablan de patria. Me enfada cuando escucho a esos que dicen que la patria es llevar una pulsera o que la patria es estar en el palco de un campo de fútbol. La patria es otra cosa. Me decían los compañeros del Círculo de Estados Unidos, al que os tengo que invitar a que participéis. Es muy importante que el círculo vaya creciendo. Me decían que fueron al consulado una vez porque no les dejaban votar y algunos funcionarios del consulado les dijeron: fíjate, aquí somos 20 funcionarios y hemos votado 2, así que no os tiene que extrañar. La patria es ese conjunto de instituciones que permiten que a cualquier ciudadano español, independientemente de en qué país viva, se le garantiza su derecho al voto. Y eso no se hace en nuestro país. La patria es la gente, y que la patria sea la gente significa que cuidar la patria y querer la patria es asegurar una asistencia sanitaria para todo el mundo. Que cualquier persona, si está enferma, puede ir a un hospital. Que cualquier persona, si tiene a su madre o a su padre o a su abuelo que está muy mayor en una situación difícil, va a contar con los mejores médicos, va a contar con una ley de dependencia, va a contar con esos instrumentos que permiten a un gobierno cuidar de su gente. Y eso es lo que están destruyendo en nuestro país. La patria supone que si tienes un hijo le puedes llevar al colegio. La patria supone que si tienes jóvenes que han tenido que estudiar una carrera y han tenido que prepararse, tienes una estructura productiva que les permite crear riqueza en su país y no tener que emigrar y buscarse la vida en otro lugar. La patria significa que las instituciones públicas están al servicio de la gente y no al servicio de los
de los que están en instituciones de poder y las utilizan para enriquecer a sus amigos. La patria es lo contrario a la corrupción. La patria es lo contrario a eso que llamamos corrupción y que no es un problema de indignidades individuales. La corrupción no es un problema que haya muchos golfos que se dedican a la política. La corrupción es una forma de gobierno que sirve para que manden los que no se presentan a las elecciones. La corrupción significa que se produzcan privatizaciones. La corrupción significa que se produzcan concesiones administrativas a grandes empresas a cambio de maletines de 500 euros que llegan a las sedes de los grandes partidos. La corrupción significa que los gobernantes de tu país se pongan de rodillas ante la presidenta de Alemania o ante la troika europea. Significan la corrupción que algunos digan que la crisis se soluciona con recortes y con políticas de austeridad. Es mentira, es mentira. Dijeron que la crisis iba a solucionar haciendo que la gente que trabaja cobrara menos, que la crisis iba a solucionar subiendo los impuestos a los de abajo, que la crisis iba a solucionar ofreciendo a esos jóvenes tan aventureros, como decía una ministra, la oportunidad de tener que ir a otro país con billete de ida y sin billete de vuelta. Y a todos esos que privatizan, que obligan a los jóvenes a marcharse, que destruyen los servicios sanitarios, que destruyen la educación pública, a todos esos arrogantes hay que llamarles por su nombre. Son traidores a la patria. No se les puede llamar de otra manera. Esos traidores dijeron que iban a solucionar la crisis. La crisis implica que mucha gente se tiene que ir. La crisis implica que los niveles de desempleo son completamente inaceptables, en particular entre los jóvenes. La crisis implica que la deuda de tu país es prácticamente impagable. La crisis implica que los niveles de desigualdad aumentan. Y yo pregunto, 7 años después del comienzo de la crisis, ¿las políticas de austeridad en nuestro país han servido para mejorar esos 3 problemas? No, no. La deuda casi está al 100% del PIB cuando empezó en un 35%. El desempleo no se ha reducido y la gente que trabaja en nuestro país lo hace cada vez en condiciones más difíciles. Cada vez son más las personas que en España trabajando son pobres. La mitad de los asalariados cobran 1.000 euros o menos al mes. Y al tiempo que todo esto ocurre, el número de millonarios y multimillonarios en España ha aumentado. La desigualdad ha aumentado en nuestro país. No solamente son corruptos, no solamente son traidores, además son tremendamente ineficaces. Y cuando les explicas el significado de la palabra democracia, te insultan o pretenden desacreditarte. Cuando dices, pero mire usted, si han estado ustedes 8 años probando una cosa y no ha funcionado y la situación es peor, ¿no sería más razonable probar otra? Y dicen que es imposible y que decir que las cosas se pueden hacer de otra manera es populismo, y dicen que no estás preparado para gobernar, y dicen que en última instancia la gente debería seguir confiando en los que nos han traído al desastre. Y a nosotros nos convencisteis vosotros, la gente, de que las cosas se pueden hacer de otra forma. Cuando el 25 de mayo nos encontramos con que nos habían votado 1,2 millones de personas y que habíamos obtenido 5 eurodiputados, no pensamos que aquello fuera un éxito. Salimos con un tono serio a aquella rueda de prensa a decir que bueno, que está muy bien, que hemos conseguido algo que no ha conseguido nadie, pero que los problemas de nuestro país no se iban a solucionar porque hubiera 5 eurodiputados, que se iban a seguir produciendo desahucios, que no se iba a solucionar el problema del desempleo, que la deuda iba a seguir siendo impagable, que los niveles de precariedad laboral iban a aumentar, que los jóvenes que tuvieron que emigrar de nuestro país no les iban a dar un billete de vuelta y un puesto de trabajo porque Podemos hubiera obtenido 1,2 millones de votos. Supimos entonces que para que las cosas cambiaran de verdad no bastaba con ese resultado electoral, no bastaba con ser la fuerza política novedosa, teníamos que ganar. Pero para ganar había un ingrediente imprescindible que quizá el resto de partidos no necesite, pero nosotros sí, y es que Podemos siga siendo un instrumento en manos de la gente. Nosotros no tenemos dinero de los bancos,
Nosotros no tenemos amigos poderosos, a nosotros nos lo ponen todo un poquito más difícil que a los demás, pero tenemos un tesoro que no tiene nadie. Y es que hay miles, decenas de miles, cientos de miles, incluso millones de personas que nos han dicho adelante, el cambio es posible y lo podemos llevar a cabo. Yo no sé si algunos pudisteis seguir por televisión la movilización del día 31. Jamás he visto que una movilización se critique tanto. Nos preguntaban, pero ¿por qué os estáis movilizando? ¿Esta manifestación contra qué es? Es como nosotros estamos hartos de ir a manifestaciones en las que estamos en contra de algo, hemos ido a muchas. Queremos hacer una movilización en positivo, queremos hacer una movilización para deciros que os vamos a ganar, porque la gente quiere deciros que os vamos a ganar, que os vamos a echar, que vamos a ganar las elecciones al Partido Popular, y lo podemos decir en positivo. No es una movilización para decir no, que es lo que dicen permanentemente ellos. Ellos dicen no se puede hacer una reestructuración ordenada de la deuda, no se puede acabar con los desahucios, no se puede subir el salario mínimo, no se puede garantizar el derecho al voto de la gente que se ha tenido que ir de España, no puede haber una ley de dependencia, no se puede proteger a los pensionistas. Son los partidos del no, del no, del no. Y nosotros dijimos en esa movilización, sí, el momento es ahora, el momento de decir sí, el momento de deciros sois unos inútiles, lo habéis hecho mal. Todas las políticas que habéis aplicado... Todas las políticas que habéis aplicado para sacarnos de la crisis no han funcionado. Y podemos decir que sí, Y ya no solamente lo hemos dicho los que salimos en los medios de comunicación, muchas veces a hacer kung fu. Me dicen muchos amigos, cada vez que vais en la tele recuerda a esas películas de serie B en la que Bruce Lee tiene que defenderse de 8, de 9 o de 10. Estamos acostumbrados a eso. No lo estamos diciendo nosotros, os lo están diciendo cientos de miles de personas en la Puerta del Sol. ¿Lo queréis entender? Vuestro tiempo se acaba. Es tan sencillo como eso. Es un sí al cambio. No es tan difícil. Cuando decimos que 2015 es el año del cambio, les estamos diciendo que su tiempo se ha terminado, que la gente está harta de corruptos, que la gente está harta de inútiles, que la gente está harta de tipos ineficaces, de traidores a la patria, de corruptos, que merecemos un país mejor, un país distinto. Hay otra cosa que les cuesta mucho comprender a nuestros adversarios. Les cuesta comprender la ilusión como motor del cambio político. Cuando les escuchamos hablar últimamente, en el tono, en los gestos, en esas actitudes de desesperación, tenemos la sensación de que son el partido del miedo. Cuidado, que vienen los de Podemos. Es como, cuidado hay que tener con vosotros, que habéis demostrado que hay que tener cuidado. Y no tenemos ningún problema en decir que frente al partido del miedo, pues asumimos ser el partido de la ilusión. Y entonces nos dicen, sois unos ingenuos. Y es como, claro, ingenuidad es seguir votándoos a vosotros para que sigamos como estamos. Y somos conscientes de que no van a tener escrúpulos cuando les vemos con esa actitud arrogante, diciendo a los ministerios, a las instituciones del Estado, a por los de Podemos, que el Ministerio de Hacienda no está para otras cosas más que para perseguir a los de Podemos, a ver si podemos demostrar que se parecen un poquito a nosotros, que es básicamente lo que están diciendo últimamente. ¿No veis? Un poco menos porque son más nuevos, pero son como nosotros. Nosotros reconocemos que somos unos golfos, que somos unos ladrones, no tenemos ningún problema en reconocerlos. Ahora vamos a intentar demostrar que los de Podemos un poquito también. Y vamos a utilizar a las instituciones del Estado, las que tendrían que proteger a los ciudadanos para defender los intereses de partido. ¡Qué irresponsables! ¡Qué irresponsables! A pesar de que sean los representantes del
del partido del miedo, cuando uno es ministro, cuando uno es presidente, se supone que es el ministro de todos los ciudadanos y el presidente de todos los ciudadanos. Del mismo modo que el consulado o la embajada aquí tiene que trabajar para todos los ciudadanos y no para el Partido Popular, ocurre lo mismo con los ministerios. Es que están acostumbrados a que todo lo que tocan lo convierten en suyo. Y es como, miren ustedes, las instituciones de nuestro país no son suyas, son de los ciudadanos. Aunque haya un ministro del Partido Popular, usted tiene que ser el ministro de todos los españoles. Usted no tiene que ser el escudero de Rajoy. Usted no puede utilizar electoralmente las instituciones públicas. Son ustedes los que están rompiendo el país. ¿Quiénes son los que están rompiendo España? ¿Quiénes son los que están convirtiendo las instituciones en un instrumento patrimonial del gobierno? Son ellos, el partido del miedo, los antisistema, los que están convirtiendo un sistema que tendría que servir para proteger a la gente en un cortijo que sirve para que se sigan enriqueciendo sus amigos, que es lo que lleva ocurriendo en nuestro país desde hace 7 u 8 años, desde que empezó la crisis, que no ha servido para que rectifiquen, que no ha servido para que entiendan que el empoderamiento de los poderes financieros va en contra de los intereses de la gente, que no ha servido para que sean más humildes y digan, nos hemos equivocado. Yo quiero escuchar al señor Mariano Rajoy pedir perdón, decir, me he equivocado, lo he hecho mal, las políticas que hemos llevado a cabo no han servido para solucionar los problemas. Mentimos cuando dijimos que íbamos a crear varios millones de puestos de trabajo, mentimos en nuestro programa, mentimos cuando dijimos que el señor Bárcenas era un hombre de honorabilidad probada, mentimos y les pido perdón. Pidan perdón a los ciudadanos por mentirles. Estamos en un momento muy especial, en un momento en el que el cambio se puede producir. Y es muy importante empujar ese cambio en una dirección democrática. Yo no sé si seguís de cerca lo que está ocurriendo en Europa, pero estamos en un momento en el que nos estamos jugando la democracia y la propia viabilidad de Europa. Y hay que decirles a los defensores del dogmatismo, a los defensores de esas políticas que nos han llevado al desastre, que sean responsables. Me llegan noticias de la negociación que está teniendo el gobierno griego con el Eurogrupo y parece que la señora Angela Merkel consigue imponer que al gobierno griego le digan que no le van a dejar cumplir su programa electoral, que van a tener que seguir asfixiando a los griegos y que si quieren su apoyo van a tener que seguir aplicando las políticas que han hecho que 3 millones de griegos no tengan asistencia sanitaria y que se humille a un país de una manera completamente escandalosa. Pues a lo mejor si siguen así, dentro de menos tiempo del que parece, van a tener que estar negociando con Marine Le Pen. Y yo no quiero eso para Europa. Yo no quiero que los monstruos vuelvan a Europa. Yo no quiero que la xenofobia y el racismo vuelva a Europa. Y eso implica ser razonables. Y eso implica decirle a los que se llaman a sí mismos socialistas que rectifiquen, que reconozcan que se equivocaron, que pactar la Comisión Europea con el señor Juncker fue un error, que defender las políticas de austeridad fue un error, que defender los paraísos fiscales fue un error, que no querer investigar los paraísos fiscales fue un error, que la gran coalición en Alemania fue un error, que el pacto para reformar el artículo 135 de la Constitución española con el Partido Popular fue un error, que reintroducir la cadena perpetua en un país democrático no solamente es una barbaridad, sino que es un error, que rectifiquen, que pidan perdón, que tomen la mano que les está tendiendo un señor griego que es un demócrata y les está diciendo podemos destruir Europa si no rectificamos. Tenemos unas élites políticas viejas que son incapaces de reconocer sus errores. Seguramente nosotros hacemos cosas mal, seguramente nosotros no somos perfectos, seguramente si nosotros gobernamos cometeremos errores, pero una cosa que se aprende cuando estás con la gente es que cuando te equivocas tienes que pedir perdón y no pasa nada. Y en Europa y en España llevamos demasiado tiempo padeciendo gobiernos que se equivocan y que en lugar de pedir perdón insultan y actúan de manera arrogante.
y o cambiamos la manera de hacer las cosas en nuestro país o en Europa o podemos irnos al desastre. Acabo ya con un mensaje de esperanza y poniéndoos el problema a vosotros. Yo creo que 2015 puede ser el año del cambio, el año en el que finalmente podamos contar con un gobierno decente, con un gobierno de la gente. Pero la clave para que eso ocurra no soy yo, ni los dirigentes, ni los portavoces de Podemos, ni Podemos sin más. Podemos se está convirtiendo en una fuerza política importante gracias al respaldo de la gente. Nosotros no podemos parecernos a las élites viejas y eso tiene que ver con el protagonismo de gente como vosotros, de gente normal. Si algo aprendimos en este año es que cuando la política es una cuestión de élites, cuando la política es una cuestión de señores encorbatados que tienen amigos muy ricos y muy poderosos, al final ocurre lo de siempre y que la única manera de que la democracia sea real, como dijeron los indignados en las plazas, es que el poder político realmente lo tenga la gente. Con vosotros y con vosotras, claro que podemos.